Bienvenidos, estimados espectadores, a una semana más con Sport Emprendedor en Asesoría Empresarial. Esta semana hablaremos sobre un tema muy importante que es el transporte internacional. Sus expositoras son Carlos García y quien les habla, Lucas Boa. Bien, ¿qué entendemos por transporte internacional? Es el traslado de carga de un lugar situado en un país hasta otro lugar situado en un país distinto, efectuado en una forma tal que la mercancía llegue a su destino en las condiciones contratadas entre el usuario del servicio y el transporte. ¿Qué es la carga? Es un conjunto de bienes o mercancías acondicionados de tal forma que facilita y asegura su rápida movilización. Entre ellos tenemos tipos de carga que son la carga general, la carga granel y por su naturaleza, los perecederos, frágil, peligroso y sobredimensionado. Bien, la carga general es un tipo de carga de distinta naturaleza que se transporta conjuntamente en pequeñas cantidades y en unidades independientes. Entre ellas está la carga suelta y la carga unitarizada, que son la paletizada, prelingada y las que son en contenedores. También tenemos la carga granel. Este tipo de carga se almacena por lo general en tanques o silos. Ninguno de estos productos necesita embalaje. Puede ser en forma líquida, sólido o gaseoso. También tenemos la carga peligrosa, que están clasificados atendiendo a sus características químicas y a su grado de peligrosidad. Entre ellas están los materiales tóxicos, radiactivos, químicos, inflamables, explosivos, gases, infecciosos, etc. Y debe tener su correcta señalización. Bien, transporte marítimo. ¿Qué tenemos por transporte marítimo? Bueno, el transporte marítimo internacional es el traslado de la carga o pasajeros a través del mar de un país a otro, utilizando medios de transporte como barcos u otro clase de embarcación. Entre sus ventajas encontramos que la capacidad tiene un alto volumen de carga, en la competitividad, los fletes más bajos por el alto volumen de carga, flexibilidad de carga, existe una gran variedad de modalidades disponibles y la continuidad de operaciones. El exportador tiene seguridad a la hora de planificar el transporte. En las desventajas tenemos la poca accesibilidad. Los buques están solo disponibles en los puertos y el exportador generalmente no está cerca de ellos. El embalaje debe ser muy resistente y duradero, lo cual resulta más costoso. La lentitud, la velocidad de los buques es muy lenta y su frecuencia es menor ya que son lentos y las cargas más grandes. Bien, en los tipos de buques. Tenemos acá el buque portacontenedores. Este tipo de buques de carga para el transporte de contenedores estándar según la normativa ISO. Eh, Estos son los barcos más utilizados en el comercio y transporte internacional. Son buques de gran tamaño, automatizados y los de última generación, incluso de emisión cero. También tenemos el buque de carga general. Estos barcos son más básicos dentro de la carga seca, también llamado buque multipropósito. Este buque se usa para el transporte de carga seca e irregular y no es apto para contenedores. Buque granelero o bulk carrier. Este buque está destinado para el transporte marítimo de carga granel, tales como granos, minerales y fertilizantes. Sin embargo, estos buques también pueden transportar madera, productos derivados del acero y maquinaria. También tenemos el buque RoRo, es el acrónimo de Roll On o Roll Off, y se refiere a un tipo de buque de carga de transporte eh, que transporta cargamento en ruedas, principalmente coches y camiones. También tenemos el buque Car Carrier, que está dentro de la tipología de RoRo, destinados a la carga y descarga tan solo de coches en el transporte marítimo nacional e internacional. También tenemos el buque frigorífico, que está especializado en el transporte de perecederos y alimentos tales como fruta y verduras. A eso tiene que estar a una temperatura controlada entre los -20 grados y los +30 grados Celsius.
Este buque suele ser de color blanco para poder reflejar los rayos del sol. También tenemos el buque petrolero, que este barco de transporte marítimo internacional que transporta petróleo y que debido a su gran tamaño debe atracar en alta mar. Puede transportar hasta 2 millones de barriles de crudo. También tenemos el buque de gases licuados, que transporta tanques esféricos, especialmente a alta presión y a menudo a bajas temperaturas en su cubierta, donde se almacenan los gases de gas licuado. Y por último tenemos los buques de carga química. Este tipo de barcos de carga que dispone de varios tanques para no mezclar las sustancias químicas por motivos de seguridad y puede realizar su transporte una amplia gama de productos químicos en un mismo viaje. Bien, tenemos el conocimiento de embarque o Bill of Lading. Es un instrumento que acredita el contrato de transporte por vía marítima o fluvial. Lo confecciona la compañía naviera, su agente naviero o el capitán del barco. Y en él consta el haber recibido la carga a bordo de la nave para ser transportada al puerto que se indicará en el mismo documento. Hay tipos de bill of lading, entre ellos están los recibidos para embarque posterior, sucio a bordo, mercancía embarcada, hijas, máster o madre, limpio a bordo y sobre cubierta del barco. Ahí podemos visualizar un ejemplo de bill of lading. Bien, el siguiente transporte es transporte aéreo. Es de carácter internacional y requieren de acuerdos y cooperación internacional para poder operar. En el transporte internacional de carga que permite el traslado de mercancías de un país a otro utilizando un medio de transporte denominado aeronave. Las ventajas de transporte aéreo son su velocidad, la competitividad, la cobertura, su seguro, el financiamiento y es útil para enviar productos perecederos. Sus desventajas son la capacidad, las cargas a granel, los productos de bajo valor unitario y los artículos peligrosos. En su clasificación de transporte aéreo internacional tenemos el transporte aéreo regular, que es de uso público y se realizan con su gestión o frecuencias, itinerarios y horarios prefijados para constituir una serie que puede reconocerse fácilmente como sistemática. Y también tenemos el transporte aéreo no regular, que son servicios que se realizan con sujeción, sin sujeción a rutas, frecuencias, itinerarios ni horarios prefijados. Bien, acá tenemos las entidades reguladoras de transporte aéreo, que son el OACI, IATA, UPU, el DGAC, CORPAC y SUNAT. Como también podemos visualizar las normas regulatorias de transporte aéreo. Entre los documentos de transporte internacional aéreo, eh, podemos encontrar el Airway Bill. Es el documento de transporte aéreo en el que figura el reverso las cláusulas del contrato de transporte. Eh, este documento demuestra la existencia del contrato de transporte y sirve como acuse de recibo de las mercancías, el de facturas de transporte y declaración para el despacho aduanero. El conocimiento aéreo es emitido por la IATA. Los documentos para exportar vía aérea son guía aérea, documentos de embarque, factura comercial, el packing list, la guía de remisión, DUA o DAM y los certificados fitosanitarios. Transporte terrestre. Sus características, la distribución nacional e internacional, que permite llegar prácticamente a cualquier puerto, aeropuerto o ciudad de destino al que se dirija la mercancía. Hoy en día vemos que los servicios de última milla son más eficientes con una gran cobertura. También tenemos los servicios de importación y exportación, el transporte a temperatura controlada,
Estos son vehículos adaptados a casi todas las necesidades por su sencillez de uso y la facilidad con la que se combina con otros medios de transporte para formar parte del transporte multimodal. Control y agilización de las operaciones comerciales desde el inicio hasta la entrega. A pesar de las largas trayectorias que debe recorrer, el transporte terrestre cuenta con un equipo de profesionales encargados de la carga y descarga de la mercancía de una forma muy rápida y segura, lo que restará tiempo de entrega a los pedidos. La política de entrega de servicios. Ventajas del transporte terrestre. Barato. Es un tipo de transporte de mercancías más barato, ya que sus costos son menores que otros medios de transporte, como los barcos, aviones e incluso hasta los trenes. Y esto se debe a que no se necesitan una gran infraestructura extras para poder efectuar el transporte, sino que básicamente se requiere del propio vehículo, por lo que esto se transcribe de abaratamiento de costos y por lo tanto en un mayor descuento económico para el cliente. Es lo que más gusta. La seguridad de la mercancía. Permite el traslado de materiales de todo tipo, incluso aquellas mercancías más peligrosas, desde hidrocarburos a vehículos pesados, pasando por productos alimenticios, materiales de obra y, en definitiva, cualquier tipo de existencia. Esto significa que es una ventaja sumamente crucial y que en otros medios de transporte, como pueden ser los aéreos, no poseen la misma capacidad. Versátil. El transporte en carretera es un transporte que permite acceder muy cómodamente a las instalaciones o a su destinatario. Por lo tanto, quiere decir que son mucho más cómodas y esto permite una entrega más segura. Directo. Directamente relacionado esto con la ventaja anterior, versátil, ya que permite y ofrece servicios desde el origen hasta su destino. Accesibilidad. Este tipo de vehículos es muy accesible debido a su capacidad de maniobra para llegar incluso a los sitios más complicados, facilitando la carga y descarga de material de puerta a puerta, convirtiéndose por lo tanto en un servicio más directo. Amplia red de cobertura. Actualmente, la red de carreteras ha crecido mucho, por lo que contamos ya con una red muy accesible que facilita el transporte y la llegada más rápida de la mercancía. Rapidez. Respecto al transporte, la rapidez es un factor sumamente clave en este sector debido sobre todo a su flexibilidad horaria. Se trata de un servicio bastante rápido, especialmente en cortas y medias distancias. Trazabilidad. El transporte terrestre permite hacer un seguimiento de cómo va su pedido gracias al sistema de trazabilidad a través de sistemas de localización que conocemos, el GPS, que esto va a permitir que a los clientes sepan en dónde se encuentra a cada momento su pedido y cuándo llegará exactamente. Además, también resulta muy beneficioso en caso de que se produzca algún inconveniente o alguna complicación en el envío. Flexibilidad. Las carreteras conceden mucha flexibilidad, ya que permite que incluso un envío de última hora puede llegar a su destino en poco tiempo. Y a pesar de no estar en una ruta prefijada, ya que tiene un amplio margen de negociación. La seguridad del envío. El conductor se responsabilizará de todo tipo y se hará cargo, a lo cual supervisará y velará por la seguridad del envío. Es decir, que no sufre ninguna fuga o daño debido a cualquier roce
también estará controlando la velocidad, realizando también los embalajes extras por si es necesario y ejerciendo el sistema de control necesario para poder garantizar una óptima entrega. Bajo costo de embalaje. En este tipo de transporte se cuenta con un bajo costo de embalaje, ya que en la mayoría de casos, debido a que no suelen presentar daños al paquete, su embalaje suele ser más simple y económico, e incluso en muchos casos resulta hasta innecesario. Documentación sencilla. Eh, Hacemos referencia también a todo tipo de documentación y más para este tipo de transporte porque no es necesario realizar un gran papeleo en donde te facilitan la forma de contratación. Simplemente es una documentación algo fácil del servicio y nada. En las desventajas, la capacidad limitada. Nos permite trasladar cantidades más restringidas de paquetes que otros transportes, como por ejemplo en el marítimo y el ferrocarril, pero sí ofrece una mayor flexibilidad. Las distancias. En, en el transporte terrestre es muy limitado que en otros, cuando hablamos de distancias largas, ¿no? Por ejemplo, el transporte aéreo o ferroviario. En cambio, son más rápidos y mejores para las distancias más largas. Sin embargo, en estas distancias permiten en este tipo de transporte enviar pedidos a diferentes países. Por lo tanto, en un mismo viaje se completan a diferentes pedidos. La contaminación. Aunque actualmente los nuevos motores son menores contaminantes que los anteriores, en este tipo de transporte emite residuos y contaminación tanto atmosféricas como acústicas. Sin embargo, como decimos, es un problema que se está tratando de mitigar incorporando nuevos adelantos. La congestión de tráfico. En muchas zonas, principalmente en el acceso a ciudades o polígonos, puede haber zonas de atasco que retrasen las medidas. Sin embargo, esto se está tratando de mitigarse a través de líneas alternativas. Las restricciones. En cada país, los límites y normas de circulación son muy diferentes. En este tipo de transporte, solo se puede maniobrar dentro de los límites establecidos legalmente, por lo que puede ser más lento que otros transportes y esto va a depender mucho del lugar en el que se encuentre. Siniestralidad. Aunque actualmente la muerte de carreteras ha descendido en los últimos años, gracias a las restricciones de severidad, sigue existiendo un alto riesgo de siniestralidad de toneladas por kilo. Daña la red de carreteras. Aquí hacemos un hincapié en lo que es la red de carreteras como último inconveniente. El uso prolongado de este tipo de transporte puede dañar las infraestructuras de carreteras. Documentación. El permiso internacional correspondiente. El seguro de responsabilidad civil para ingresar al país destino. Esto es lo que van a pedir como documentación en el transporte terrestre. El conocimiento de embarque. El manifiesto internacional de carga. Aquí está el MIC y el DTA y la factura de exportación. El certificado de origen del producto. Y aquí es muy importante con el certificado, ya que cada país tiene sus restricciones y diferentes certificados dependiendo de la mercancía que exportes. El permiso de embarque y el seguro de responsabilidad civil de la carga. Transporte ferroviario.
Este transporte es un tipo de transporte el cual se desplaza a personas o mercancías a través de vías ferroviarias, generalmente compuesta por dos raíles, que se conectan entre estaciones de trenes en todos los continentes. En este sentido, los trenes de pasajeros y de mercancías, pues suelen estar separados a la vez, ya que sus velocidades son distintas. Las ventajas en la velocidad. Normalmente estos trenes se pueden desplazar a grandes velocidades, superando con creces a otros tipos de transporte terrestre. Asimismo, dado que el tren se tiene que trasladar por los raíles, el desplazamiento es más rápido al generar menos fricción. En el volumen, también son capaces de trasladar grandes volúmenes de mercancías. La distancia. Cuando el traslado de las vías lo permite, este tipo de transporte puede unir distancias lejanas, pero con diferentes estaciones. En los costos, las tarifas y los fieles tienden a ser más económicos que otros sistemas. Las desventajas. La flexibilidad. El desplazamiento de los trenes está limitado exclusivamente a los kilómetros de construcción de vías ferroviarias. Igualmente, en las fallas de las vías que cortan la conexión del sistema mientras se mantiene la interrupción. El menor frecuencia. El destinado a transportar grandes volúmenes, las unidades son más reducidas que otros medios de transporte. La seguridad. El potencial riesgo de incidentes graves es mayor, dado que una falta en las vías podría ocasionar el descarrilamiento del tren. No obstante, en comparación al transporte aéreo o marítimo, la atención del incidente es más rápida y sencilla. Con respecto a la inversión, este presenta un elevado requerimiento inicial del capital para la construcción de la infraestructura. Transporte fluvial. Es un modo de transporte que se utiliza para poder movilizar carga y pasajeros, principalmente por la red de vías navegables internas, tales como los ríos y lagos naturales, así como por canales, embalses artificiales. El traslado puede ser tanto nacional como internacional. En sus ventajas, su costo es altamente competitivo, siendo un medio de transporte eficiente. Una simple barcaza fluvial navegando por los canales más pequeños transporta entre los 250 a 300 toneladas de carga, lo que equivale a unos 10 o 12 camiones, o también a 5 o 6 vagones de ferrocarril. El transporte fluvial es un modo de transporte menos contaminante, al tener uno de los niveles de emisión del CO2 más bajos de todos los medios de transporte. Se considera que transportar mercancías por ríos es una forma de transportar respetuosa con el medio ambiente. También, al tomar el único medio de transporte que está atiborrado, lo primero que se garantiza es una alta confiabilidad en los tiempos de entrega. Tiene bajos niveles de accidentabilidad y de impacto ambiental por la misma emanación de los ruidos o gases, y esto principalmente en el cual podemos comparar con el transporte terrestre. Permite un ahorro de energía bastante importante. Las redes ferroviarias y viales demandan una constante modernización y mantenimiento. Sin embargo, los lagos y ríos navegables exigen una inversión mucho menor y tienen una mayor utilidad cuando se integran con la conexión terrestre o marítima. Sus desventajas son la destrucción de cursos fluviales, y aunque el transporte fluvial es un método relativamente limpio para poder trasladar productos, eh, los las mejoras que hay en realizar en los ríos para hacerlos navegables, enderezamiento, el dragado y la canalización con frecuencia conllevan esto a una destrucción de los cursos fluviales naturales.
generando un impacto negativo para las personas. La alteración del hábitat. Los proyectos de infraestructura para la navegación fluvial alteran la función natural del río y su hábitat debido a las modificaciones físicas realizadas, tales como el bombeo de agua, la extracción de grava y arena, la canalización y el dragado. Y esto genera en las vías fluviales profundas, uniformes y rectas que cortan parcialmente en el río de su llanura natural. Posiblemente contaminación por derrames. Los eventuales derrames y choques de barcos pueden contaminar y dañar los hábitats acuáticos. Uso estacional. En muchos países, este modo de transporte opera estacionalmente cuando el medio acuático ofrece condiciones satisfactorias de, navegabilidad. Transporte multimodal. Cuando hablamos de transporte multimodal, es el traslado de mercancías desde su procedencia hasta su destino, utilizando para ello más de un medio de transporte. Lo que venimos hablando, ¿no? Desde la parte 1, marítimo, terrestre, fluvial, aéreo. Y esto se maneja a niveles internacionales, con contratos de transportes distintos según a cada caso. Estos se permiten el traslado desde un medio de transporte a otro sin la necesidad de la manipulación de las mercancías que contienen, por lo que no puede haber ningún tipo de ruptura de la unidad de carga, es decir, que la mercancía no puede separarse. Las ventajas de este transporte es que se reduce el tiempo de viaje, permite hacer una previsión de los ingresos, tiene unos menores costos totales de transporte, disminuyen los costos de control de la mercancía, aumenta la competitividad en los mercados internacionales, se reduce el precio de las mercancías importadas, es posible programar fácilmente las actividades, se puede controlar la carga de compensación, los vehículos de transporte están mejor gestionados, disminuye el riesgo de robo o pérdida y también permite un autocontrol en el contrabando. Bien, si tienen alguna pregunta del público, nos lo pueden hacer llegar mediante el chat. Nosotros estaremos respondiendo a la brevedad. Gracias.